Pues buen día, amigos de Facebook, amigos de Adiestra. Aquí los saludamos nuevamente en una de las transmisiones del miércoles. Como ustedes saben, estamos cada miércoles a las 12 presentando a profesionales y especialistas en diversos temas que tengan que ver, en este caso, con la sustentabilidad. El día de hoy tenemos un tema que justamente da mucho a la parte social, sobre todo. Saben que estamos trabajando con base en la Agenda 2030 y todos los temas que tengamos aquí siempre van a ser asociados a todo esto. Mi nombre es Israel Wilchis, soy director de gestión sustentable de la empresa Diestra. El día de hoy me acompañan el maestro Gavino Álvarez Hernández y el maestro Miguel Ángel Ahumada. Son buenos amigos de la consultoría Compliance Plus México. Los saludo. ¿Cómo están, Miguel, Gavino? Buenas tardes, Israel. Muy bien, muchísimas gracias por habernos invitado aquí a este pequeño espacio. Presento para todo el público. Yo soy el maestro Miguel Ángel Ahumada Valdés, soy gerente jurídico de esta consultoría y también socio fundador de la misma. Me acompaña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mi nombre es Gavino Álvarez, soy director de esta consultoría y sobre todo con ganas de compartir lo que sabemos y lo que hemos hecho. Muchas gracias. Perfecto, gracias por estar acá. Y pues sí, es un tema que es muy importante. Algunas personas piensan que está como poniéndose de moda. Realmente no es algo tan reciente, sin embargo, en México todavía no es tan conocido, ¿no? Y sobre todo tan aterrizado como lo debemos hacer. Entonces, justamente nos van a acompañar ambos de la consultoría Compliance a compartirnos más de este tema, ¿no? Me voy a permitir presentarlos de manera rápida, sobre todo para que sepamos quiénes son, qué preparación tienen y qué es lo que están realizando actualmente. Entonces vamos a comenzar con el maestro Miguel Ángel. Él actualmente está estudiando el doctorado en Derechos Humanos en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. De igual modo, tiene maestría en litigación en juicios orales del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. De igual modo, tiene una especialidad en litigación y estrategias en defensa de juicios orales, de igual modo en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas, y tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad Privada del Estado de México. Actualmente se desempeña aquí, como lo comentaba, como socio fundador y gerente jurídico de Compliance Corporate Plus SC, y junto con eso, realmente una gran experiencia, a pesar de que lo ven ahí muy joven, realmente tiene bastante experiencia, bastante preparación respecto de todo esto. De igual modo, tenemos aquí con nosotros a el maestro Gavino Álvarez Hernández. Él tiene una maestría en criminología del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal. Tiene la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Tiene un diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, como ven, pues realmente son gente preparada, sobre todo gente comprometida, que eso es lo que hemos estado, lo que hemos compartido con ellos, ¿no? De hace ya unos meses para acá. Por eso fue la invitación a que nos compartieran, y siempre se agradece la disposición que tengan ustedes como consultores, como especialistas, de querer compartir algo con las empresas. En este caso, siempre hablamos de las pymes, pero en general este es un tema, yo creo que para todos, ¿no? Entonces les agradezco mucho y les cedo la palabra. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Israel. Bien, vamos a aprovechar este pequeño espacio para pues explicar un poco a nuestros colegas que nos van a estar observando a lo largo de esta transmisión respecto de compliance. Es una palabra que desde la misma palabra suena anglosajona, no suena español. Es un concepto, compliance es un concepto. Si lo traduces, pues nada más te va a dar cumplimiento. Pero la realidad es que compliance es un concepto que se sigue nutriendo todavía. Como bien has dicho durante la presentación, compliance es nuevo relativamente, aunque la realidad es que los antecedentes más importantes nacen del siglo XX, es el siglo pasado cuando las empresas de las diversas empresas del mundo, las empresas grandes, las empresas poderosas, comienzan a tomar un auge. Y cuando suceden acciones durante el siglo XX en que ciertas empresas que tenían cierto peso
descubren que a través de una conducta que pudiera ser ilícita por parte de una empresa, pudieses desestabilizar a un Estado, ¿no? Tal es el caso, hemos traído aquí el ejemplo de Odebrecht. Sin embargo, hay muchísimos otros, esta oceanografía aquí en México, pero nos hemos enfocado un poquito más en esta empresa. ¿Por qué? Porque es transnacional y nos muestra el poder de un capitalismo voraz, ¿no? Es una empresa que tiene, o más bien tuvo, diversas controversias con más de 12 naciones. 12 naciones. Una empresa que tenía un área especializada para realizar sobornos a los distintos gobiernos. Un área especializada. Y es que a eso hay que darle el peso al área. Un área en donde nada más van a buscar a qué gobierno vamos a sobornar para que nos dé las licitaciones. Esta es una empresa que se dedica a la construcción privada, pública, pero que para ganar licitaciones se hacía valer de dar sobornos. Entonces, ese es el asunto que más está por la cloaca. Ya sabíamos que venía sucediendo. Muchas veces habla de México nada más, pero esta empresa son 12 países. Si vas a Argentina, dicen que es el país de la corrupción. Entonces, la corrupción atada a lo que tiene que ver con las empresas, es una combinación voraz. Voraz que puede desestabilizar un Estado o una nación entera. Es así que la necesidad de regular la función de las distintas empresas. Y no nada más para empresas grandes. Empresas grandes, hablamos ¿no? de brecha alguna de un Banamex, de empresas grandes, pero también la empresa pequeña. ¿Por qué? Porque cada vez las empresas son las pymes, son las que sostienen el sistema aquí. Y así sea una empresa regional o un pequeño changarro, tiene que estar bien estructurado su programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ahora la ley, como lo vamos a ver más adelante, ya establece penas para este tipo de empresas, e incluso la más fuerte que vamos a ver en un momento, que puede ser el equivalente a la pena de muerte, que es la disolución de la misma sociedad. Entonces, antes se escudaban muchísimo en las empresas, en qué es la sociedad, pero no la persona física, pero no, la realidad es que entre más grande es la operación de una empresa, el más tiene que tener un cumplimiento normativo, porque si la empresa maneja 200 camionetas todos los días saliendo a hacer alguna ruta de reparto o maneja transacciones millonarias o hace relaciones con otras empresas, es así que tiene que tener muchísimos candados y muchísimo cuidado. Y no nada más la empresa, hablando de cualquier tipo de sociedad, pues una misma fundación. Tenemos el caso de Rafa Márquez. Rafa Márquez, que desde luego es un deportista, persona de bien, persona sana, queremos pensar, por la parte deportiva, sin embargo, al cual le pusieron papeles enfrente, los ha firmado, y ahora este exfutbolista y este símbolo nuestro, por no tener la debida diligencia y allegarse de la gente equivocada, ahora lo relacionan con empresas que tienen nexos incluso con delincuencia organizada. Entonces, es la importancia de lo que es compliance, ¿no? Ok. Bueno, antes que nada, quisiéramos decirles que Compliance, nuestra consultoría, tiene 2 años apenas formada, constituida. Sin embargo, traemos nosotros ya experiencia de muchos años. Hemos tenido la fortuna, en el caso personal, de tener más de 25 años trabajando para diversas empresas como apoderado legal de la misma. Compliance, el término compliance sí es relativamente nuevo. Sin embargo, quiero comentarles que bueno, que nada escapa a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Antes que nada, quisiera decirles que estamos viviendo hoy en la actualidad un cambio de paradigma muy importante. Este cambio de paradigma es un cambio de modelo, no solamente en la empresa, sino en toda la sociedad. ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué este cambio de modelo? Bueno, porque cambia la visión de hacer las cosas. Nuestro tema se llama la necesidad de compliance en la empresa del siglo XXI. Y es la verdad, no podemos estar nosotros queriendo enfrentar los nuevos tiempos basándonos en fórmulas antiguas. Es decir,
cada vez más tenemos que ir de acorde a nuestra realidad. Todo esto que está pasando ya en la actualidad, como por ejemplo son las grandes manifestaciones de los cambios en relación, por ejemplo, a las mujeres. Ahorita hay una cuestión muy difícil que se está moviendo, aunque lo percibimos algunos muy de cerca, algunos muy de lejos, pero se está gestando un cambio muy importante. ¿Y saben por qué se genera ese cambio muy importante? Bueno, por una sencilla razón. Desde el año 2011 hubo un cambio constitucional muy importante. Se empezó a hablar de los derechos humanos. Los derechos humanos ya existían desde hace muchísimo tiempo, desde la Convención Americana. Sin embargo, pasa que aquí en México se empiezan a reconocer ya como derechos humanos en el año del 2011. Imagínense lo grave y lo paradójico del tema. Estamos hablando de derechos humanos ya apenas en el 2011, cuando se creó la Comisión de Derechos Humanos en 1990. Todavía no existía constitucionalmente. ¿A qué voy? Ahorita todo está cambiando. Si nosotros no nos movemos a lo que son los derechos humanos, entendiendo esto como parte de una sociedad, vamos a empezar a chocar muchas cosas. Vamos a empezar a tener cuestiones que nos van a complicar en serio la operatividad de la empresa. Eso lo pongo como premisa porque de ahí vamos a partir. Todos los cambios que se generan en la empresa privada, en la sociedad, en lo público y en lo privado, tienen que ver ya con derechos humanos. Entonces, las empresas del siglo XXI tienen que irse a estos modelos que empiezan a tener una nueva visión y forma de hacer negocio. Ajá. Les pongo un ejemplo. Y todo va relacionado, ahora, con el cambio de los derechos humanos, empiezan a cambiar los modelos de impartición de justicia en materia laboral. Ese cambio se da a raíz de que durante muchos años existieron las juntas laborales. En este momento ya el modelo está cambiando. Ya van a ser tribunales laborales. ¿Esto qué quiere decir? Que durante mucho tiempo se hablaba juntas de conciliación arbitraje. Y tristemente era que pues no se impartía justicia. A veces se impartía justicia a quien llevaba dinero y corrompía en la junta. Es una realidad y es algo que a mí me tocó vivir como abogado, pues obviamente ya de cierta edad en ese modelo antiguo, y que nos van pues dando señales que esto va cambiando. Por ejemplo, en materia sindical, muy conocido y a lo mejor entre líneas, secreto o por ahí, muchas empresas hablaban de sindicatos blancos. Y esos sindicatos blancos no permitían pues la libertad de asociación, de un derecho humano, de agruparse y pelear por un derecho. Entonces, todo esto son bases de lo que viene a cambiar. Todo lo que estoy hablando va relacionado también con el compliance. ¿Por qué? Porque muchas veces, como idiosincrasia, como mexicanos, a veces nos inculcan esa cultura, a veces muy popular, de que el que no tranza no avanza, el que para avanzar tienes que dar, o sea, y obviamente es una cuestión cultural que tenemos que cambiar. Todavía yo soy abogado de diversas empresas, apoderado de diversas empresas, y en algunas ya he considerado definitivamente pues dejar de serlo. ¿Por qué? Porque todavía es, oiga, ¿cómo arreglamos este asunto? Pues déles una lanita y que quede. Y la verdad, ya cuando uno empieza a tener los principios bien firmes y bien claros de lo que es el cambio de modelo, pues ya uno no puede estar a los modelos antiguos. Como cuando uno iba a la agencia del Ministerio Público y de repente tenía que dar una dádiva, y dar una dádiva por cuestión de que pues que simplemente lo tomaran una declaración o presentaron una denuncia. Y no, señores, todo eso es corrupción. Y la empresa privada no se escapaba de eso. Hay cuestiones que deben de cambiar. Entonces, ahora, a raíz de que las personas morales, las personas jurídicas, ahora ya denominadas personas jurídicas, tienen responsabilidad penal
Anteriormente se pensaba que no, que nada más las personas físicas eran las que podían cometer un delito. No, en la actualidad las personas jurídicas que están formadas por personas físicas cometen delitos. Entonces, lo que es el compliance, lo que es el programa de compliance, nos invita a tener un programa que nos permita atender una criminalidad dentro de la empresa y más que nada, pues prevenirla, porque eso es muy importante. Vemos, por ejemplo, ahí en la imagen del ISO, ajá, yo como abogado de mucho tiempo, pues me resistía a muchas cosas. A partir de yo que conocí el ISO 9000, se me clarificaron las cosas y se me facilitaron otras. ¿Por qué? Porque la empresa, al final de cuentas, es una sociedad pequeña dentro de la sociedad. Tenemos un presidente que puede ser el director de la empresa o los socios del consejo, tenemos gerencias, tenemos supervisiones o jefaturas, y al final, pues los administrativos, digamos, en un momento dado como los gobernados. Pues fíjense que el modelo de una empresa es igual a un modelo de gobierno. Es decir, hay una persona que manda y si alguien comete algo indebido, pues debe sancionarse. Pero muchas cosas deben de cambiar. Es el cumplimiento normativo del compliance. Ya todas las empresas lo deben de tener y considerar empresas grandes y empresas pequeñas. A veces se piensa que por ser una empresa pequeña, una empresa ya con 2 socios es una empresa, con 3 empleados, con 2 empleados. Y ahí deben de tenerlo, porque ahorita les voy a poner algunos ejemplos en donde ustedes van a ver la importancia del por qué tener muchas cosas muy presentes para el debido funcionamiento de la empresa del siglo XXI. Porque eso es lo que tenemos que entender ahora. Derechos humanos, ajá, y un debido cumplimiento para que podamos enfrentar las nuevas realidades. ¿Qué es el compliance? Bueno, el compliance simplemente significa cumplimiento y del cual nosotros tenemos que más cumplirlo por una cuestión de ley, ajá, para evitar que se nos castigue, debe ser una cuestión incluso ética. Ajá, tiene que ser una cuestión de valores, tiene que ser un conjunto de principios, de confianza y de forma en cómo vamos a enfrentar las diversas problemáticas de la empresa. Este cumplimiento, el tener bien estructurado un programa de compliance, nos va a hacer que tengamos la mejor línea de defensa ante lo que venga. ¿Por qué? Porque a veces podemos ser víctimas de la delincuencia por gente externa a la institución o incluso gente de la misma institución que se llega a filtrar y llega a cometer pues simplemente conductas desleales, conductas antisociales e incluso conductas ya delictivas. ¿Ah? Y si en un momento dado esto llega a la autoridad, pues la empresa va a ser requerida o va a ser señalada o va a ser cuestionada y puede sufrir una serie de consecuencias por no tener un programa normativo. ¿Y esto qué nos lleva? Hay veces que las cosas no son tan complicadas como nos las quieren vender. Yo repito, con la experiencia que tengo en la empresa privada de más de 25 años como apoderado de diversas empresas, pues me permite con conocimiento de causa decir las cosas como son. Porque ahorita efectivamente mucha gente habla de compliance y del programa de cumplimiento, pero al final del día todo se tiene que ir amalgamando, porque de nada te sirve tener un programa de compliance si no lo vives, si no lo llevas al día a día, si la gente no lo cumple. Entonces, aquí yo encuentro 3 cosas muy importantes, que tenemos que tener buenas prácticas comerciales, que tenemos que tener buenas prácticas documentales y tenemos que tener buenas prácticas de supervisión. Teniendo estos 3 elementos, estamos del otro lado y estamos garantizando que evitemos riesgos penales que pongan en riesgo la operatividad de una empresa. ¿Por qué? Porque sabemos que de acuerdo a la información que genera, en este caso el INEGI, gran parte de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas. Las pocas son las más grandes, las transnacionales, que pueden pagar, se pueden dar el lujo de tener muchos recursos para tener un programa completo. Pero no, en la actualidad,
toda la persona que tenga un negocio, que tenga una pyme, debe considerarlo. Y ahorita les comento, por ejemplo, de algunos ejemplos que nosotros hemos tenido y que bueno, sí nos llevan a la cuestión de que debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. Les pongo un ejemplo. Hay una chica veterinaria, muy buena, por cierto, en su trabajo, en la atención a sus pacientes caninos. De repente empieza a crecer. Y es tan buena porque está cerca de una televisora en el sur de la ciudad, y muchos artistas que pasaban por su negocio empiezan a llevar sus mascotas. Y una de ellas la recomienda y se van dando a conocer hasta que llega a ser la veterinaria oficial de un embajador de un país muy poderoso del otro lado del mar. Ajá. Y después ese embajador la recomienda para ser la doctora de sus mascotas de otro embajador de otro país muy poderoso que les queda loco. Entonces esta chica empieza a crecer y empieza a convertirse en una empresaria y le empieza a ir bien, pero desafortunadamente empieza ella a tener problemas porque pues empieza a contratar gente, empieza no tiene un programa, no tiene contrato, empieza a hacerse como muchos empresarios se hacen, empieza haciendo y experimentando y diversas cosas. Desafortunadamente, pues empiezan los problemas y al no tener ella el respaldo muchas veces de un programa de cumplimiento, que muchas veces son formatos muy sencillos y muy claros y sobre todo que se cumplan. Entonces, obviamente, pues ya por ahí contrató un veterinario que le empieza a piratear a los clientes, que empieza a robarle la medicina y que desafortunadamente, pues tienen el deceso de un perro, ¿no? Entonces, ella ya se había constituido como pequeña empresaria y empieza a tener problemas con eso. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver que dejó de cumplir con cosas muy sencillas, con formatos básicos, porque de ahí partimos. En el momento que ya se tiene clarificado, identificado algo, hay que tener políticas, hay que tener responsivas, hay que tener documentación que te vaya generando evidencia, porque en un momento dado, si somos requeridos por la autoridad y no acreditamos que todos esos riesgos que pudieron haberse prevenido estaban contemplados en su catálogo, pues resulta de que pues sí tenía responsabilidad. Al final de cuentas lo pudimos arreglar. Tuvimos el otro caso de una señora que tiene un negocio de una purificadora y que desafortunadamente, bueno, afortunadamente para ella empieza a crecer, pero empieza a contratar gente y esa gente pues empieza a hacer de las suyas con la distribución. Es decir, la señora compra una camioneta muy bonita, 3 camionetas, y en el Inter, pues esta persona, los mismos operadores, en la primera semana le roban las llantas de una unidad. Otro se sale de ruta y en lugar de andar repartiendo, agarra la unidad y se va a hacer un viaje, una mudanza al estado de Morelos. Entonces, y en el Inter atropella a una persona. Entonces, al final de cuentas, ella ya constituida como empresa, pues empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque no previó toda esa situación que en su momento pudo haber evitado un riesgo penal. Entonces, la ley señala que, bueno, en este caso, como el empleado atropelló a una persona, pues ella es corresponsable de lo mismo. Entonces, no tenía un formato de unidades de entrada y salidas, no tenía bitácoras, no tenía nada. Fue muy complicado y al final de cuentas tuvo que pagar una suma muy importante en detrimento, obviamente, de su negocio. Entonces, los ejemplos que estoy poniendo son de empresas muy pequeñas que si ellos hubieran tenido un programa de compliance, le hubieran permitido prevenir toda esta situación. Tuvimos el caso también ya de una empresa un poquito mayor, en donde pues tuvimos a una persona que era un gerente de seguridad que lo que hacía era beneficiarse de los negocios que hacía con corporaciones policíacas. Es decir, la empresa contrataba un servicio y ese servicio decía,
con 100 guardias, y la verdad es que esos 100 guardias no iban 80, iban 40. Y el excedente lo facturaba como si tuvieran los 100, los 100 elementos. Entonces eso era muy delicado porque se estaba cometiendo un fraude al interior de la empresa, de un directivo de la propia empresa. Y eso en un momento dado no se podía dar a conocer porque la gente tenía miedo. Si alguien denunciaba, seguramente estaba fuera de la institución. Entonces, era un detrimento en contra de los directivos de la empresa, en este caso, de los propietarios, de los socios de la empresa. No existía como tal un canal de denuncia para que algún empleado que viera esa conducta, pues la pudiera en un momento dado denunciar. Entonces, todo parte de un programa que tiene que hablarnos no solamente de las formas en cómo se deben hacer las cosas, sino también de una cuestión de códigos ya de conducta, de códigos de ética, en donde todos los miembros de la organización estén obligados a cumplirlo. Y a lo mejor de principios muy sencillos, como es la honestidad, como es la responsabilidad, como es en un momento dado la transparencia, porque eso es muy importante. Se oye muy sencillo y lo digo en 3 palabras, pero cómo cuesta trabajo que se lleve esto a la práctica, ¿eh? Si un directivo, si un dueño de una empresa, si un director de un consejo no empieza a introyectar esto y lo permea de manera adecuada con la gente, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque en el fondo, pues todos van a tener la misma idea de que pues no pasa nada, seguimos cometiendo las prácticas antiguas que no nos van a permitir crecer como empresa y como persona. Ahora, por ejemplo, muchos de los negocios que se hacen con empresas grandes, pues en este caso, varios gobiernos, el gobierno estadounidense, es el que pone más reglas e incluso nos solicita que cualquier empresa norteamericana que haga negocios con una empresa mexicana, pues tiene que verificar que la empresa con que va a hacer negocio, pues esté debidamente, que sea solvente, más que económicamente, moralmente. Ajá. ¿Por qué? Porque ese es un principio. Ellos no pueden hacer negocio con empresas que sean corruptas, ¿no? Hablaba el licenciado Miguel ahorita el caso tan mediático y tan simbólico de Odebrecht. Incluso tenía un departamento exclusivo para sobornos a diferentes empresas en diferentes partes, en diferentes países, en partes del mundo, con el objetivo de ganar. Ajá. Entonces, estamos en una situación que evidentemente pues, nos empieza a complicar. Por eso es tan importante la cultura de los derechos humanos, por eso es tan importante la cultura del cumplimiento, porque todo va de la mano. No podemos nosotros exigir algo cuando nosotros no estamos cumpliendo. Ahorita, por ejemplo, atendimos el caso de una empresa en donde uno de sus directivos de medio, de mando medio, era un acosador sexual. Y eso anteriormente en una empresa privada, pues a veces se sabía y se hacían de la vista gorda y no pasaba nada. Ahora, comentaba yo al principio, el empoderamiento de la mujer es tal, ya la necesidad de una equidad de género en la empresa, en muchos lados, implica que la mujer debe ser respetada. Ya esas prácticas antiguas de acoso, pues se tienen que acabar. Y todo eso, en un momento dado también, si nosotros como empresa somos llamados y no tenemos nosotros un plan de acción, por ejemplo, en qué hacer en caso de un hostigamiento sexual, qué herramientas tuvimos para prevenirlo, pues entonces también podemos tener responsabilidad. Por eso es importante pues que las cosas se vayan clarificando, es decir, siempre tratar de ser lo más claros para efecto de no incurrir en una responsabilidad. Delincuentes de cuello blanco. Ajá. En las empresas, en diversas áreas, a veces tenemos gente que se ve muy impecable en su actuar y desafortunadamente en las teorías criminológicas tenemos los delincuentes de cuello blanco, que son aquellos que en apariencia se ven personas obviamente pulcras, impecables, decentes, pero en la realidad
son unos delincuentes en potencia, que muchas veces al tener esa facilidad y ese poder de manejar lo económico, pueden en un momento cometer delitos y pueden poner en riesgo la operación. Estamos hablando, si una empresa pequeña de repente empieza a tener ingresos diversos, pues puede ser que la empresa esté siendo víctima de lavado de dinero, simple y sencillamente. Y si la empresa no tuvo la precaución de tener mecanismos, en este caso para prevenir esa situación, pudiese tener responsabilidad. Entonces, esto es un mundo muy interesante. Esta es una pequeña parte de lo que es compliance, ¿eh? O sea, ni siquiera estamos hablando, metiéndonos al programa, no, estamos hablando propiamente de ejemplos y que pasan en el día a día. En una empresa privada, grande, pequeña, puede pasar lo que menos se imagina uno, ¿eh? Me tocó el caso de atender una empresa que transportaba de la rama farmacéutica, que transportaba medicina, y que uno de sus choferes iba de Guadalajara a Michoacán, por la Riviera del lago Chapala, y de la mañana llevaba medicinas, pero en el regreso traía droga. Y en un momento dado, en los retenes militares, muchas veces en el medio la medicina la conocen como droga. Ah, traes droga. Le decían los soldados, ¿qué llevas? Droga. Y abrían y le hacían la revisión y efectivamente veían pues, que era medicina. Le llamaban drogas, se le llama droguería. Ya de regreso ya ni lo revisaban. Y eso puso en riesgo a esta empresa. ¿Por qué? Porque evidentemente pues, no previó esa situación. Por una denuncia anónima se conoció este caso y lo tuvimos que atender. Entonces, ¿a qué voy? Ese último ejemplo no fue reciente, eso fue todavía en años anteriores, en donde no pasaba nada. Quisiera ver, por ejemplo, si volviera a suceder hoy, pues qué responsabilidad estaría enfrentando la empresa por esa situación, el no tomar el cuidado de su gente, el no tomar el control de la gente. Entonces retomamos, a final de cuentas, el compliance nos va a permitir, en base a 3 aspectos fundamentales, buenas prácticas comerciales, buenas prácticas de documentación y buenas prácticas de supervisión, porque a lo mejor yo voy a tener una buena práctica documental, pero si yo no tengo supervisores que verifiquen que efectivamente se está llevando al pie de la letra lo que está en el papel, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay relajamiento en esto. Entonces, sí es necesario que se vaya abriendo a muchas cosas. Aquí en lo social, en la empresa se deben considerar muchos profesionistas que a lo mejor no son considerados y son muy importantes. Por ejemplo, los criminólogos son gente muy importante y que puede aportar mucho a la empresa. ¿Por qué? Porque pueden hacer trabajo de inteligencia, pueden detectar personas que tengan ya la intención de cometer un delito, pueden crear perfiles criminales, pueden hacer muchas cosas, pero es importante que también el empresario vaya viendo que a veces no nada más es el abogado, es el contador, o es la de mercadotecnia, no. Aquí tiene que haber personas que estudien la delincuencia dentro y fuera de la empresa y más que en consecuencia prevenir. Yo hace muchos años como abogado me emocionaba mucho trabajar en una empresa y yo me veía siempre pues en la agencia del Ministerio Público, en el juzgado y siempre a la vanguardia y defendiendo los intereses de una empresa. Pero un día se acercó el dueño y me dijo, ¿sabes qué? A mí me sirves más previniendo que estando en una agencia del Ministerio Público. Me sirves más cuidando que no pasen las cosas a que seas reactivo y estés todo el tiempo denunciando. Bien, tal como lo ha indicado ahorita mi compañero, él ha tocado el tema de la moral. De la moral parten todos los derechos humanos, ¿vale? Todos, para cualquier persona, pero también no es la excepción la persona moral, de ahí viene el mismo término, ¿no? Persona moral. Tiene que tener conductas adecuadas a lo que es su filosofía, visión, toda esta parte de los valores de la empresa, tienen que ir acordes más que con la ley, con esos valores, porque los mismos valores morales
que están en la ley son los mismos valores morales que se supone que debe manejar la empresa. Entonces, yo creo que lo primero y más importante que debe saber en este momento, todos los que nos estén siguiendo y todos aquellos que nos continúen siguiendo después en el video que quede como constancia de esta pequeña charla que hemos tenido, es que así como todos podemos caer en la comisión de un delito por cierta omisión que hagamos, también las personas morales, las personas jurídicas, pueden caer, y eso es a lo que se refiere el maestro Gavino, también pueden caer en la comisión de delitos por ciertas omisiones en donde, en su jerarquía y en su estructura. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa ahora es prevenir el delito, prever dónde es susceptible que haya el riesgo de que se cometa un delito dentro de su organización. Una vez que ha previsto dónde es posible que se pueda cometer algún delito, es entonces que se tiene que diseñar el programa para la defensa. Usted bien mencionaba durante la presentación de una especialidad que tuve, que era de estrategias de defensa, pero en esa estrategia de defensa jamás se tocó el tema, y es algo interesante para incluso hacer una tesis respecto de estrategias de defensa de las personas jurídicas, ya no nada más siempre pensando en las morales. Y todo esto, ¿por qué? Porque a partir de 2016, las personas jurídicas, es decir, las sociedades anónimas, sociedades civiles, fundaciones, cualquier persona moral, cualquier persona constituida, puede cometer delitos por su mera omisión, si es que los pudo haber previsto. Eso es lo que tienen que tener bien claro todos aquellos que nos siguen y que llevan a cabo prácticas empresariales. Es así, el programa lo que va a hacer es que tengas esa previsión sobre alguna posible comisión del delito, y no solamente de delito, puede ser también de alguna conducta contra la ley, alguna ley administrativa o algo por el estilo, y si tú la prevés en tu programa, cuando venga o cuando llegue a ocurrir algo, vas a poder decirnos a nosotros, ¿sabes qué? Se cometió tal delito en mi empresa, a nombre de mi empresa, y ahora tengo este problema. Ah, bueno, ¿qué crees? ¿Tenías programa compliance? Sí. ¿Ya lo habías previsto? Sí. Entonces ya podemos hacer una estrategia de defensa. Ese programa lo vamos a presentar así ante el juez, literal. Esto es lo nuevo de lo nuevo. Esto es de 2016 para acá. Lo vamos a presentar ante un juez de control, ante un juez de juicio, ante un juez administrativo incluso, y eso es lo que nos va a dar la defensa y la atenuante para, va a ser un excluyente de la responsabilidad de la empresa, no como en el siglo pasado, en donde decían, es que mi empleado lo hizo. Lo que quiere el sistema ahora es, ya no te estés escudando en que tu empleado lo hizo, tú lo pudiste haber previsto, y es así que, bueno, hemos puesto alguna imagen de la audiencia de juicio, y he puesto también la imagen de la unidad de inteligencia, la UIF, la unidad de inteligencia financiera, porque cuando menos acuerdas, y si no tienes un protocolo, por ejemplo, para contratar el servicio de alguna otra empresa, y esa empresa resulta que ya está embarrada en cuestiones de lavado de dinero, de corrupción, cuando menos acuerdas, la UIF ya va a estar sobre ti, porque hay ahora, y esto es lo nuevo también, desde 2018 tenemos un programa de corrupción que es durísimo y muy fuerte, es incluso multidisciplinario. Hay algo que se llama derecho administrativo sancionador, que es los funcionarios públicos que caen en actos de corrupción. Y tenía su ley que los sancionaba. Pues ahora, con todo esto, ahora también esa ley ya no nada más sanciona al servidor público, también va a sancionar a la empresa con la que tuvo esa relación. Y eso es derecho administrativo. Aparte está la vía penal. Entonces puedes caer en una serie de problemas en distintas áreas, todas van a converger, por eso es el Sistema Nacional de Corrupción. El Sistema Nacional de Corrupción son varias áreas, incluso la civil. Son muchas áreas y por todos lados te van a poder pegar. Entonces, hemos puesto aquí cómo ha evolucionado el sistema jurídico con compliance. ¿Qué necesitas? Tu compliance officer. Es decir, lo que se prevé, y lo han hecho así los españoles, que son los que nos llevan la batuta en esto, es establecer un compliance officer. ¿Qué es esto? Es un oficial de cumplimiento, es alguien externo. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer a las pymes o a las grandes empresas, un compliance officer externo. Entonces, cada vez que tú vayas a hacer una política y un procedimiento dentro de tu empresa,
tienes que llamar a ese compliance officer para que lo conozcas, se empape y te diga si hay riesgos penales o riesgos de alguna otra índole en cuanto al cumplimiento del derecho, ¿vale? Entonces, también hemos puesto ahí la parte de las consecuencias. Las empresas están sujetas a derecho penal, ya lo habíamos mencionado. El derecho administrativo sancionador también es otro. Y entre otras consecuencias como multas, como el hecho de que se haga pública una sentencia en donde te multan y todavía eso lo van a hacer público y ya quedaste mal como empresa. Está la más fuerte, que es la disolución de la sociedad. La disolución de la sociedad, han dicho los doctrinarios españoles, que es casi la pena de muerte de la empresa. Entonces, tu gran empresa, que con tanto sacrificio hiciste y por no tener la debida diligencia en ciertos procedimientos que tenían un riesgo, van a poder generarte por culpa de 2 o 3 personas que llegaron nada más a tu empresa con todo el ánimo de molestar, de delinquir, de sacar provecho. Por esas 2 o 3 personas puede estar muriendo tu empresa, ¿no? Para decirlo así, y en términos más vagos, más sencillos, para que los entienda todo el teleauditorio ahorita. Entonces, son distintas las consecuencias que puede haber, pero sí es un hecho. Ahora, las líneas de acción. Las líneas de acción, lo primero que vamos a hacer nosotros es revisar o redactar, ¿no? ¿Por qué? Revisar si ya tienen una política, un procedimiento para cierta acción que lleven estas empresas, o si no la tienen, vamos a tener que redactar una. Si vemos que hay un riesgo, si vemos que hay un área de compras que va a tener relaciones con algunas otras empresas, vamos a tener que ponerle filtros a esas empresas. ¿Para qué? Porque si esas empresas tienen algún problema de lavado de dinero o algún problema, ahorita ya vimos que Odebrecht están investigando 170 empresas. Entonces, si esa empresa que viene con nosotros a hacer negocio, tenemos que ponerle ciertos filtros para poder nosotros ya sustentar y ahora sí hacer negocios con ellos, que es más o menos algo como lo que decía el maestro Gavino. Entonces, se van a tener que establecer qué nos dice compliance, un nuevo código de conducta, las políticas, desde luego, los procedimientos que son de los que hablábamos, y los programas de capacitación. ¿Por qué? Esta es la parte más importante, porque vas a establecer tu política, el procedimiento para cumplir esa política y así ir acorde a los valores de tu empresa y a los valores de la ley que sea la ley de que se trate. Pero también vas a tener que capacitar a los empleados, a los que la realizan y sensibilizarlos. Y esa sensibilización, es decir, darles a conocer este tipo de problemas, decirle a un empleado, ¿sabes qué? Vas a llevar esta política, vas a llevar este procedimiento. ¿Por qué? Porque si no, podríamos caer en un riesgo legal. Una vez que le concientizamos, le sensibilizamos, eso ya se llama educación. Entonces, en una nación de empresas en donde hay un nivel de educación alto, todos van a estar conscientes de eso. Es por eso que hay países en los que funciona muy bien compliance y hay otros en los que es un reto, como aquí. Aquí, ¿cuál es el riesgo en este preciso momento para las diversas empresas? El riesgo en este momento que estamos aquí hablando es que eso ya existe. Es decir, quizá hay algún empresario corto nos vea y nos diga, ¿sabes qué? O esté pensando ahorita, bueno, la verdad es que yo hago tal actividad, tal giro, y sé que algo está mal en mi giro, sé que algo están haciendo mal. Yo le diría a ese empresario que nos está viendo, tienes que tener cuidado, porque si bien no se ha popularizado, ya es legal la acción penal en contra de la empresa. Cuidado, porque ya puede haber abogados que se están ocupando de compliance u otras empresas que ya están conscientes de esto, ¿vale? Entonces, el último de los eslabones, pues para dar a conocer esto y para que la empresa se pueda justificar y tenga una causa de justificación respecto de algún delito que se pudiera llevar a cabo, es la línea de denuncia. Yo le voy a decir incluso al juez, incluso aquí está mi línea de denuncia, ahí yo me percaté y yo mismo di aviso. Y con eso empiezas a designar las responsabilidades. La prevención y el determinio de responsabilidades. ¿Es algo nuevo? Sí. Puede ser complejo, depende de la operación de las empresas, pero eso sí, es muy, muy necesario. Teníamos una imagen arriba de la audiencia. Esta persona era un empresario, no tenía las líneas y nosotros nos contrataron y supimos por dónde darle. Supimos que esos hechos de corrupción no
no iban a quedar así nada más. Fuimos contra la empresa, pero también hubo una pena para la persona, en ese caso un presidente de empresa, ¿no? Entonces, el compliance officer, y es por eso que puse una imagen ahí, en donde hay una junta, en donde las áreas que estén desarrollando la política o el procedimiento tienen que, a fuerza y por principio de orden, contactar al compliance officer para ver que lo que se está llevando a cabo sea lo idóneo en cuanto a política y en cuanto a procedimiento. Entonces, ese sí que lo hemos decidido ilustrar. Bien, compliance sabemos que es complejo, como lo hemos hablado, es una charla. Se tiene que seguir muchísimo el ISO que mencionaba el maestro Gavino dentro de las políticas y los procedimientos, manejar esa calidad. Y si no se hace así, sí estás en un riesgo y estás poniendo en juego pues aquello que te costó tanto, ¿no? Ya lo hablamos de una empresa grande que donde cuestan empleos o cuesta, ya tiene una directiva, o empresas grandes de gran historia que quizá tienen cientos de accionistas. Pero ¿qué pasa con una pyme? Una pyme, tanto esfuerzo que estás haciendo y tanto que te está costando tu empresa para que en algún momento tengas un problema legal y pueda tu empresa morir, ser multada, ir a la quiebra o alguna de las otras sanciones que ya hemos visto. Pues sí, definitivamente, como lo han visto en esta pequeña charla, hay mucho que hacer. El tema de la ponencia fue la necesidad de compliance en las empresas del siglo XXI. Y pues es una realidad. Si las empresas no empiezan a migrar a este nuevo modelo de pensamiento, pues se van a quedar atrás y simplemente pueden llegar hasta morir. Es una cuestión incluso hasta de selección natural. Los dinosaurios no se murieron de repente, ¿no? Simplemente no se adaptaron al cambio. Fue una selección natural. En la empresa y en diversas áreas de la sociedad también puede ser así. Si no nos adaptamos al cambio, vamos a poder en un momento dado enfrentar los retos o simplemente la empresa va a morir. Ajá. Entonces va a costar mucho trabajo. A lo mejor el esfuerzo que se hizo, pues se va a perder. Realmente hay una necesidad. Todas las empresas, aquí yo quiero comentarle a la gente que nos ve, pues no estamos creando necesidades, ¿eh? La necesidad está ahí. Hay que descubrir la necesidad. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo mal para corregirlo en consecuencia. Ahora bien, el hecho que nosotros nos vayamos convirtiendo ya en empresas que tenemos, obviamente, pues ya un programa de compliance, nos va a redituar en muchos beneficios. Nos va a redituar en que vamos a ser empresas competitivas, vamos a ser empresas socialmente responsables, productivas. Además, va a generar una cultura de la legalidad muy importante dentro de la empresa. A veces el empresario siente miedo de que no, pues es que si hago esto muy legal, se me va a voltear la gente. No, al contrario, los empleados cada vez que vean y que observan que el mismo director de la empresa, el mismo presidente del consejo, el mismo dueño, está consciente de la importancia de esto y de estos valores, lo que va a hacer es que todos se van a alinear a lo mismo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la gente pueda trabajar en un ambiente laboral sano, en donde no haya represalias, en donde no se discrimine a la gente. Otro tema muy importante, que digo, esto es tan amplio, bueno, pues ahorita estamos haciendo como una recapitulación. Ajá. Puede potenciar una nueva cultura empresarial. Siempre hay que ir por más, no hay que quedarnos con lo que tenemos, hay que ir por más. Todas nuestras áreas se pueden convertir en áreas de defensa. Por ejemplo, recursos humanos en la contratación. Pues podemos en un momento desde ahí prevenir, a lo mejor invirtiendo en estudios socioeconómicos. Y a lo mejor esos estudios socioeconómicos que los haga un trabajador social que está más inmerso en el sistema humano. A veces se nos olvida. A veces nada más el psicólogo. No, a veces tenemos que abrir la puerta a otras profesiones, como yo dije, criminólogos, trabajadores sociales, abogados, en fin, toda esta gente que pueda sumar, ¿no? Porque lo más importante es que vayamos creando una nueva cultura en la empresa. Y sobre todo, en la medida que entendamos esto, los riesgos penales van a ser menores. No queremos decir que se van a acabar. Es como en la sociedad,
el delito no se acaba. El delito se transforma de acuerdo a las condiciones y las condiciones del tiempo y de la sociedad. Nunca se va a acabar. Desde Jesucristo había delitos. Bueno, lo pusieron en un código, en la Biblia, en un código moral, y pues, la sociedad es en un código penal. No se acaba. Pero vamos a poder administrar y disminuir los riesgos. Es lo que buscamos. Que si llega a pasar, tenemos con qué respaldar. Y darle seguimiento también, mi querida Israel, porque si bien es cierto, ya se hizo una norma y se ha hecho también su procedimiento y está la política y todo, pues el compliance officer tiene que estar ahí haciendo la revisión constante, con cierta periodicidad, de que se estén llevando a cabo, ¿no? De que se estén llevando a cabo. ¿Para qué? Porque si no, la empresa puede caer en una zona de confort o el empleado, entonces hay que estar también ahí, ¿no? Como compliance officer. Esto ha sido, a grosso modo, un poco de lo que es compliance. Como bien lo decimos, el concepto se sigue nutriendo. Si es cumplimiento, pero es un cumplimiento en aras y en pro de la empresa, ¿no? Y desde luego, si es de la empresa, también de la sociedad. Lo manejamos un tanto pues, de forma someramente, ¿no? Pero pues les invitamos, de verdad, tenemos aquí un Facebook, tenemos una página de internet que ahorita se está renovando, estamos nutriendo, y bueno, nos pueden seguir ahí, de verdad, cualquier duda, seas empresario, seas grande, pequeño, de verdad, con toda la confianza pueden acercarse, siempre habrá quienes conteste, eso sí, ténganlo por seguro, y estamos a las órdenes de ustedes, y si no, simplemente por la misma, lo que bien dice el maestro, la cultura de la legalidad, que para esto son estos cursos, ¿no? Para que se quede ahorita con los que nos siguen en vivo, quizá después los que entren a ver el video y se empapen y tengan un poco de conocimiento, ¿no? De lo que está pasando en el mundo actualmente, en este siglo XXI. Claro, tenemos que alinearnos a la Agenda 2030, y desde la empresa privada también tenemos un gran reto. Vamos a hacerlo, podemos hacerlo, nosotros tenemos la capacidad, los conocimientos, y definitivamente estamos a sus órdenes. Cualquier duda, con confianza. Con esto cerramos, y no sé si haya una sesión de preguntas y respuestas. O retroalimentaciones, sí. Ya estamos a sus órdenes, y muchísimas gracias. Alguna crítica, alguna reclamación, también la aceptamos, con mucho gusto. No, claro que sí. Pues muchas gracias. Realmente sí es un tema fundamental. Yo creo que lo que nos compartieron es este panorama, ¿no? De esta herramienta que ya podemos utilizar, que a veces pensamos que es solamente, ¿no? Para la empresa grande, que tiene acceso a los recursos para tener un sistema de gestión adecuado. Sin embargo, sí es necesario, ¿no? Todo esto que comentan, que incluso las mismas pymes, que siempre es lo que hemos estado peleando, ¿no? Que somos la mayoría, pero realmente no hay esta cultura empresarial, sobre todo dirigida a la legalidad, ¿no? Y también dirigida a esta cuestión de anticorrupción, ¿no? Realmente es algo que a pesar de que no es nuevo, realmente decirlo no basta. Tenemos que llevar a cabo acciones, ¿no? Entonces, ahorita voy a permitirme leer algunos de los comentarios, nada más igual, ¿no? Tomarlo en cuenta, siempre hay esta frase, ¿no? Que quien desconoce la historia está condenado a repetirla. Por ejemplo, ahorita toda esa normatividad que tenemos, pues proviene también muchas veces de los tratados que firma México, ¿no? A nivel internacional. Entonces tenemos la obligación de aterrizar esos tratados, convertirlos en normas y seguirlas, ¿no? Toda esta cuestión de derechos humanos, ahorita está muy de moda la norma 035, por ejemplo, ¿no? Que sí se fija más en el empleado, que tenemos... Exactamente, que tenemos que como empresarios fijarnos más en las condiciones que trabajan nuestros empleados. Desde luego, esa es una norma de entre muchas, ¿no? Que también nos aplican, también tenemos que darnos cuenta como empresas qué normatividad nos aplica para hacer este cumplimiento justamente, ¿no? Entonces es una situación que ya vivimos en su momento, ¿no? Nada más recapitulando un poco esta cuestión que pasó con el Tratado de Libre Comercio en los años 90, que muchas empresas quedaron desprotegidas, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en esta situación si no nos ponemos al día, ¿no? Afortunadamente la diferencia es que ahorita tenemos herramientas, sobre todo digitales, que podemos acceder a esa información como estamos haciendo ahorita, ¿no? Escuchar expertos que nos dan esas herramientas para poder seguirlas.
y en su momento contratar, ¿no? Para que no nos pase este desplazamiento de empresas que muy probablemente va a existir ya cuando entre ya en marcha de manera real, ¿no? Todos estos tratados. Entonces, esto también afecta a nuestra cadena productiva, ¿no? Nosotros somos proveedores en algún momento como pymes de alguna otra empresa. Sin embargo, si esta empresa grande a la que le damos proveeduría ya empieza a trabajar bajo un sistema de gestión de esta naturaleza, pues nos va a exigir a nosotros como proveedores, aunque seamos pequeños, que trabajemos también en consecuencia en este mismo tono, ¿no? Y quienes no lo hagan, pues simple y sencillamente van a quedar desplazados de esta misma cadena, ¿no? Entonces, yo rescato mucho lo que comentaron ahorita, sí del cumplimiento, pero sí de la prevención, ¿no? Así como lo comentaron, justamente para no quedarnos fuera, porque desde luego ahorita sabemos lo que estamos pasando y ya es un lujo tener una empresa, ya es un lujo tener trabajo, así parece ser, ¿no? A estas alturas. Entonces voy a leer algunos de los comentarios que nos dejaron. Nos mandan saludos de Colombia, Johnny Céspedes, igual los van a saludar Hildebrando Ugalde. También dejo Muchas gracias. un comentario de lo que estaban diciendo de esta cuestión de la documentación. Comenta, y además de todo esto, que es declarado documentado, pero si no se aplica, pues es negligencia. Hablando de empresas certificadas, aún es más difícil de explicar, ¿no? Empresas certificadas en Es lo que ISO. comentábamos, de dar el seguimiento, no nada más que se haga la política, sino que el compliance officer debe estar ahí, debe ser externo, el compliance officer es muy importante. No tiene que ser alguien externo a la sociedad, a los empleados, para cuestión de transparencia y mayor credibilidad, autónomo totalmente. Exactamente. Igual creo que la conocen a María Guadalupe Sánchez. Ella nos comentó, importante tema necesario tener un compliance por seguridad de las empresas y asimismo, ¿no? Como lo comentaron, que es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Que realmente es multiplicar el conocimiento de varios profesionistas, ¿no? También nos mandan saludos, a ver si lo digo bien, a Fristicia, desde Guadalajara, los van a saludar. También Luis Ramón comentaba. Gracias, muchas gracias. Que es un compliance. Te recomiendo, Luis Ramón, que veas nuevamente el video, es bastante interesante desde el principio y hablamos de cumplimiento. Sí, de todos modos, chécalo y de todos modos entra también a la página de aquí de nuestros invitados en Consultoría Compliance Plus México, también para que tengas un poco más de. Por supuesto, que nos mande un mensaje sin problema. Exactamente. Y también. Porque igual él no es empresario, pero él quiere conocer y él quiere aplicar, él quiere hacerlo con nosotros. Lo capacitamos sin problema. Ahí está la invitación, Luis Ramón. Muy bien. Igual, otro comentario de Brando. Y si la empresa, mi pyme, no tiene un sistema como tal, pero como proveedor le piden hacer compliance en el portal respectivo del cliente internacional, pero no tiene ese despliegue, ¿qué se hace? Y desde ese punto se parte con ustedes y además, ¿cómo poder realizar un compliance desde cero con una perspectiva de pyme? Digamos que cuál sería el consejo para empezar, ¿no? Así tal cual. Bueno, pues de principio hay que hacer una revisión y hay que hacer un dictamen, hay que hacer un diagnóstico. Es decir, si uno está empezando de cero, pues hay que primero conocer el negocio bien y ver en qué área se podría estar fallando. Ajá, y a lo mejor eso obviamente pues ya se hace un estudio, un análisis, un diagnóstico, ya se tendría que sentar uno con toda la gente de la empresa, de las diferentes áreas, a modo de detectar las actividades de riesgo. Y sí, se empieza de cero, ¿eh? O sea, no se crean que las empresas grandes empezaron ya con todo hecho, ¿no? No, lo vimos con una cartonera que ya tenía cierto peso, cierta operación, no tenía nada. Y no tenía nada, ya tenía algunas naves industriales. Entonces, lo pusimos en alguna diapositiva por ahí, revisar, y si no, habrá que empezar a redactar, ¿no? Políticas y procedimientos. Otra cosa, perdón, también aprovechando la intervención, ya no lo mencionamos, pero el compliance aplica para todas las personas jurídicas colectivas, pero también hay que hacer una aclaración por ahí importante, ¿no? Porque quizá el ayuntamiento de algún municipio, una persona jurídica colectiva, por supuesto, pero han puesto ese stop para las públicas, absolutamente, el gobierno sabe que puede haber y aflorar la corrupción en ese tipo de lugares, entonces esto ya lo han dejado únicamente para particulares, para cualquier tipo de sociedad particular.
Muy bien. Sí, entonces hay que aprovechar. Yo quiero igual. preguntar algo, Israel, si me lo permite. Adelante, adelante, Lupita. Muchas felicidades, abogados. Creo que sí es un tema que da para mucho más, obviamente para que las pymes principalmente, bueno, y otras empresas, como ya lo mencionaron, pues conozcan de este programa tan importante y creo que tan indispensable, no necesario, indispensable para todas las empresas. Pero yo estaba reflexionando en la cuestión de las escuelas, por ejemplo. Las escuelas privadas, probablemente, sabemos que las oficiales a lo mejor no se pudieran, ¿no? Pero en las escuelas privadas, ¿cuál sería el alcance, por ejemplo, para ellas de tener pues un programa como este? Por supuesto, y ahí hay que ver, hay algo que se llama teoría del riesgo creado, y esa aplica todo el tiempo para un lugar como una escuela, en donde por cada adulto tiene 60 niños descuidados, corriendo, brincando y bajando, y si tienes una escuela privada hay que hacer un diagnóstico, pero esa es una parte importante. Somos abogados. Ese es un trabajo multidisciplinario. Compliance Officer sí lo va a guiar, pero se va a hacer llegar de otras especialidades, ¿no? Quizá haya alguna disciplina, como en el caso de, puede ser el trabajo social, no sé, en donde, o también hasta la gente de la seguridad general, tal cual, seguridad, las ingenieros ambientalistas, toda esta parte de seguridad, por ejemplo, higiene, seguridad, le llaman así. Una cosa es seguridad, otra cosa es higiene, seguridad, pero también hay por entrar trabajo social, y tiene que ir trabajo social, y hay que estar verificando instalaciones y otro tipo de cosas, ¿no? Pero, o sea, se le puede hacer un diagnóstico, ahorita que nos comentas, no hemos tenido alguna escuela, pero ahorita que nos comentas, sí está interesante esa parte porque tienes a tu cargo muchísimos niños, hay cierta normatividad en la Ley General de Educación, sin embargo, pues también se pueden cometer, pues sí, literal, por el descuido de la misma escuela, puede caer en alguna comisión, un hecho delictivo por la omisión, ¿no? Y un buen caso podría ser el de Repsamen, ¿no? No sé, habría que abundar en el tema, pero la directora tendría que tener una responsabilidad, FOMISA, sucedió lo que sucedió y ella tuvo responsabilidad respecto de eso, pero es un muy buen ejemplo el de una escuela privada. Toda empresa, así se trata de una escuela privada, tiene que echarle un lente a sus políticas, a sus políticas. Todas las sociedades, sean públicas, privadas, sociedad anónima, asociaciones, sociedad con maldita simple, todas las sociedades que estén formadas por personas son sujetos de esto. No se excluye. Todos tienen riesgo. Desde que se caiga un niño, por ejemplo, en la escuela, hasta que, por ejemplo, maestros que desafortunadamente llegan a cometer abuso sexual. A veces no una violación, pero sí tocamientos. Todo se tiene que regular. Y tiene que haber protocolos. Hay escuelas que ya marcan sus políticas a los profesores de el no interactuar más con la gente, ¿no? Precisamente previendo un riesgo. Y eso es un buen punto porque quizá en este momento algún televidente diga, es que yo conocí algún asunto XY, ¿no? Pero les reitero, esto es algo nuevecito y algo, si está en riesgo ahí y a nosotros ahorita nos toca en la parte de la víctima, por ejemplo, que llegaron los padres, yo sé como abogado que yo no nada más voy a ir contra un maestro, voy a poder ir penalmente, voy a poder proceder penalmente a reportárselo penalmente ante un ministerio público a la escuela, a la institución. Entonces, hay abogados que quizás se vayan nada más por la parte del empleado, del funcionario, pero la realidad es que cuidado porque ya cada vez son un poquito más los abogados que se empiezan a meter en este tema. Perfecto. Gracias. No, gracias. Gracias, Lupita, igual. Gracias por la respuesta. Sí, miren, igual para los comentarios, ahorita que nos están haciendo ya también aquí en el Zoom, Natalia los felicita, excelente presentación, ¿no? Que muy clara. Sonia Santiago igual los felicita, excelente plática y exposición. Y también pregunta, ¿no? Al ser compliance un trabajo interdisciplinario, ¿qué profesionales de entrada deben hacer la revisión de las empresas? Depende del giro del giro de la empresa.
Sí, desde luego, no es lo mismo una escuela, como lo mencionaba hace un momento la compañera María Guadalupe, a una empresa de distribución. Va a depender muchísimo del giro y también del tamaño de la operación, ¿no? Sí, literalmente aquí se tiene que hacer un traje a la medida de cada organización. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que no van a aplicar a otras, ¿no? Depende de empleados, depende de la actividad. Hay actividades que son de mucho riesgo, hay actividades que son de riesgo ambiental. Entonces, muchas veces por eso es el estudio, por eso se hace la consulta. Y ya una vez que se hace la conducta, pues se ve cuáles son las actividades de riesgo, las conductas de riesgo, y a partir de ahí se empieza a trabajar en políticas. Y eso es importante. Ajá. Porque siempre se cierra, muchas veces se cierra el círculo nada más a lo que tiene que ver con, necesitas tu contador, necesitas tu psicólogo. No. Mencionaron hace un momento el trabajo social, mencionaron a la criminología, carreras o especialidades, disciplinas que uno no pensaría en estas de primer momento por la misma ignorancia que tenemos respecto de esas profesiones, pero puede ser muy, muy variado, ¿eh? No todo es con abogados y psicólogos de recursos humanos, ¿eh? Para nada. Muy bien. Sí, y digo, igual haciendo el comercial, también hemos hecho transmisiones aquí de respecto a normas ISO, ¿no? Así como lo habían planteado ustedes, de 9001. Revísenlas porque van de la mano con este tema, así como lo comentaron hace un momento. Y por último, tenemos igual una pregunta de Sonia. Por parte del gobierno, si por parte del gobierno existen inspectores que verifiquen que se aplique el compliance. Mira, como tal la palabra compliance no está en la ley. O sea, es un concepto, por eso decíamos que es el concepto, y está inmerso en toda la ley. Es un concepto anglosajón, ni siquiera en la misma España se le maneja con el nombre de compliance, pero ya está popularizado de esa manera. No, como tal, que haya un inspector que sea compliance, no, pero cuando llegue el momento de algún litigio, es cuando entonces tendrás que sacar tu soporte documental y decir, tengo mis prácticas, mis políticas, tengo mis procedimientos, y aquí está el seguimiento que les voy dando. Ese seguimiento lo haría el compliance officer. Muy importante porque ese compliance officer sí tiene que ser abogado. ¿Por qué? Si bien es cierto, no ser especialista en la materia, es el que le va a dar seguimiento, y en el caso de que haya algún problema ya en tribunales, es el que va a ir a comparecer como compliance officer y es el que va a ir a deslindar de responsabilidades a la empresa. Perfecto. Buena pregunta, ¿eh? Muy bien, pues gracias a todos que nos acompañaron por Facebook, aquí también en Zoom. Les agradecemos, maestro Gavino, maestro Miguel Ángel, realmente esperamos volverlos a tener por acá en Adiestra. Sabemos que vamos a integrar ahí un proyecto interesante respecto de estos temas que se conjuntan con otros más que ya estamos trabajando, ¿no? Entonces les agradezco, no sé si tengan algún comentario final. Pues nada más agradecer la atención de Adiestra, tuya, Isra, muchísimas gracias. Y sobre todo la gente que se interesó en escuchar esta plática. Yo creo que lo más importante es compartir el conocimiento. No sabemos todo, sin embargo, en consecuencia trabajamos. Si no sabemos, investigamos. Y obviamente lo más importante para nosotros es dar servicio. Somos gente de servicio y siempre encantados de ayudar a quien se acerca a nosotros. Muchas gracias. Sí, querido Israel, fíjate que nos presentaste, al principio cuando hiciste la presentación dijiste quiénes éramos, y te vamos a decir quiénes no somos dueños de la verdad absoluta. Sin embargo, sí te puedo decir que nos hemos disciplinado al estudio de el compliance es complejo, incluso muchos televidentes ahorita podrían decir, me sacaron diversas áreas de derecho, o sea, sí es complejo, sí hay que estudiarlo a fondo, pero estamos más que comprometidos, ¿no? Desde el mismo nombre, desde la consultoría lo tenemos, y bueno, de ahí en fuera, pues agradecerte el espacio, también a todos los compañeros que participaron, a los que nos siguieron, a los que nos están viendo, y les invitamos a que visiten nuestro Facebook y nos sigan ahí, y ahí interactuamos, nos pueden escribir sin problemas, no pasa nada, y les vamos a contestar, ya sea por parte teórica o por parte de la empresa de un amigo, o Pedro, el que pasaba en el comercial, Pedro y va en una empresa, o simplemente porque quieran empaparse del tema, ¿no? Si tienen algo que aportar, por supuesto, estamos más que abiertos. Perfecto,
Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Como les digo, ya más adelante esperemos, ahorita los voy a convencer para que estén más adelante con nosotros aquí en Adiestra nuevamente. Y pues les agradezco a la gente que se conectó y a la gente que tiene repeticiones. Si quedó alguna duda, ya saben que nos pueden mandar un mensaje aquí a la página de Facebook o si no directamente aquí con ellos en la consultoría Compliance Plus México. Les agradezco a todos que nos hayan visitado y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias, maestro Israel. Gracias, buen día.